Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Tu Fórmula? Les saluda como siempre de este lado su servidor y amigo Cristian Cani. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que ya está sucediendo en este fin de semana, que está muy movidito, accidentado, por ahí roces, confrontaciones, a lo mejor pilotos que no se esperaban que tengan un gran desempeño. Ya estaremos platicando. Pero antes de eso, igual mencionado rápidamente acerca de pues, la lamentable cancelación del Gran Premio de Singapur. Se dio la noticia ayer viernes. De hecho, te recomiendo que nos sigas en las redes sociales porque por ahí apenas se dio a conocer la noticia. Nosotros te estuvimos ahí posteando, informando pues estas cuestiones, ¿no? Las que lamentablemente, insisto, se ha cancelado este GP de Singapur debido a las condiciones que todavía tenemos por el COVID-19. Al igual que el año pasado, no se llevará a cabo, pero bueno. Así que te recomiendo que nos sigas ahí en las redes sociales porque siempre te estamos informando de estas noticias, estamos interactuando contigo y muchas cuestiones. Así que bueno, vámonos entonces ahora sí con las acciones del sexto Gran Premio de la temporada, el GP de Azerbaiyán, un circuito callejero que en lo particular a mí me gusta mucho. Pero han pasado muchas cosas y vámonos, antes de ir a la pista, antes de ir de lleno a lo que está pasando en el asfalto, hay que comentar también lo que está sucediendo con la rivalidad entre Red Bull y Mercedes. Algo que ya está llegando a tenores un poco ya de confrontación. ¿Por qué? Porque sabemos ya de la queja presentada formalmente por parte de Toto Wolff encabezando a Mercedes, quejándose del alerón trasero de Red Bull, el cual, según la escudería de las tres flechas, está violando los reglamentos, está haciendo algo que es antirreglamentario. Y bueno, la FIA hasta el momento ha dicho que está investigando, pero no se le ha encontrado fallas o por lo menos cuestiones antirreglamentarias a la escudería de la bebida energética con el RB16B. En su contraparte, Christian Horner y Red Bull también han hecho, digámoslo así, una contrapropuesta. Y ahora ellos se quejan también ante la FIA de que Mercedes está violando el reglamento con el alerón delantero. De hecho, este fin de semana se llevó a cabo una especie de careo entre las partes involucradas y dicen que salieron chispas, que la discusión se tornó bastante fuerte. Entonces, esperemos que no llegue a más, esperemos que siga esta rivalidad porque a mi gusto es sana. Siempre confrontaciones, insisto, ¿no? Deportivas van a ser muy buenas para cualquier deporte, en este caso en la Fórmula 1. Pero por supuesto, ¿no? Que no pase a más, que no vaya a pasar a cuestiones ya de agresión. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esta novela que apenas está iniciando. Vamos a repasar un poco las prácticas libres y es que el viernes lo que prácticamente todos los pilotos estaban acusando es que la pista estaba muy fría, es decir, no se adaptaba a la temperatura adecuada para tener un grip importante con los neumáticos. Muchos estaban acusando esto, que estaba muy resbalosa pues esta pista callejera allá en Bakú, por lo que íbamos a tener bastantes accidentes a lo largo de este fin de semana. Los que siguen alzando la mano es la escudería Ferrari. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz en general tuvieron un buen fin de semana. Ahora también vamos a llegar a ese punto. Pero en la práctica libre número 1, Verstappen se queda con el mejor tiempo. Digamos que en el sándwich, ¿no? En medio, en la posición 2 y 3, tanto Charles Leclerc como Sainz, es decir, los Ferraris ahí atrasito de Verstappen. Y después el cuarto mejor tiempo se lo queda al mexicano Sergio Pérez, que pintaba y parecía que podía tener un gran fin de semana. Ya para las prácticas libres número 2, Checo tiene un gran desempeño, se queda con el mejor tiempo. E insisto, no ilusionaba con que podía tener una gran calificación, algo que le ha faltado prácticamente en todos los grandes premios, salvo Emilia Romagna, que sabemos calificó en segunda posición. En los demás grandes premios no ha tenido esa contundencia que se espera por parte del mexicano, así que pintaba y parecía que podía tener grandes qualis. Por su parte, Mercedes prácticamente todo el viernes no figuró, tuvo muchos problemas tanto Hamilton como Bottas,
Pero ya para las prácticas libres número 3, este día sábado, se empezaba a ver la mejoría. Otro también que sorprendía, pero que comprobaba, ¿no?, que el motor Honda está siendo vital para esta temporada, es el caso de AlphaTauri en la persona de Pierre Gasly. Pierre Gasly se queda con el mejor tiempo en esta práctica libre número 3. Hamilton se queda también dentro de los primeros 3 lugares. Y lo que sorprendía, el caso de Max Verstappen, que perdió el control de su auto en la curva 15, algo que prácticamente iba a ser la constante a lo largo de tanto esta práctica libre número 3 como las calificaciones. Y bueno, no pudo terminar esa práctica libre número 3. Afortunadamente para el piloto neerlandés no fue algo tan grave el daño de su monoplaza, por lo que pudo estar sin ningún problema en las qualis. Pero obviamente ya el hecho de tener este accidente te merma la confianza y se vio a lo largo de las qualis que ahora vamos a repasar. Y por supuesto, el caso de Sergio Pérez, que queda en segundo lugar, por lo que insisto, ¿no?, seguía dando buen ritmo, seguía siendo contundente, prácticamente sin errores, y parecía que podía tener un gran fin de semana de calificación para poder tener un gran lugar y, ¿por qué no?, pensar en pelear por un podio y, ¿por qué no?, también pensar en ganar su primer gran premio ya con la escudería de Red Bull. Nos vamos ahora sí a la Quali 1 y bueno, prácticamente nadie había podido hacer mucho para marcar buenos tiempos y llega el primer accidente, el caso de Lance Stroll, que pierde el control de su monoplaza, provoca una bandera roja, por lo que en ese caso se pausaba la calificación, el tiempo no seguía corriendo, por lo que no había tanto problema. Sin embargo, obviamente, ¿no?, ya los pilotos que empezaban a tomar ritmo, el hecho de parar y tener que calentar de nuevo los neumáticos, era algo que obviamente no le convenía a nadie. Un error por parte de Stroll. De hecho, él dice: muchachos, ¿qué les digo? Discúlpenme. Y es que, insisto, a lo largo de todo este fin de semana, la curva 15, prácticamente la curva que es pasando la zona del Castillo, ha sido un problema para casi todos los pilotos. Todos han tenido pequeños titubeos en esta curva, por lo menos la mayoría, que también tiene que ver con lo que ya te hablaba, ¿no?, acerca del grip, acerca del agarre, que no están teniendo buen agarre los pilotos con esta pista, con este asfalto que no se adapta al clima idóneo. También cuenta, por supuesto, que es un circuito callejero, los espacios son más reducidos, el apex, el ángulo para tomar las curvas a veces no es el idóneo, pero bueno, todos tienen que lidiar con esta cuestión y en este caso le tocó a Stroll. Más adelante también pasaría con Giovinazzi, el italiano, que también pierde el control, se estrella en esta misma curva 15 y era la constante, insisto, ya los pilotos todos pues, veían que ahí estaba el problema, que tienen que tener más cuidado, entonces tomaban esta curva de una manera más lenta, que obviamente bajaba el rendimiento, bajaba los tiempos, pero pues es mejor, ¿no?, que irte a estrellar con esta curva 15. En esta Q número 1, los Mercedes empiezan a verse mejor, a tomar mejor ritmo, a hacer buenos tiempos. Y Lewis Hamilton sorprende, alza la mano, quedándose con el tiempo más rápido en esta Q1. Le sigue el caso de Max Verstappen y Sergio Pérez en tercera posición. Checo siguiendo con esta tendencia de buenos tiempos, de quedarse en los primeros lugares, que insisto, pintaba bien para el mexicano. Para la Q2 seguiría la constante de derrapes, aunque ahora fue en la curva 3. Y ahora fue el caso de Daniel Ricciardo, un hombre que le gusta mucho esta pista, que ha tenido grandes triunfos en este circuito callejero de Bakú. Se estrella en esta curva 3, pierde el control. Y lamentablemente esto también viene a perjudicar el caso, por ejemplo, en concreto de Sebastian Vettel, que intentaba clasificar a la última Q, a la Q3. Sin embargo, pues obviamente al estrellarse Ricciardo ya prácticamente de cara al final de esta calificación número 2, ya no hay tiempo de que pueda ser un mejor desempeño el caso del piloto alemán. De hecho, él se lamenta mucho en el radio con sus compañeros de equipo, con sus ingenieros, con sus mecánicos. Pero bueno, también insisto, ¿no? Fue la constante. Y bueno, Ricciardo ahora, que la verdad es que se ha quedado a deber bastante con McLaren, pues termina entonces cometiendo este error y bueno, lamentablemente entonces termina de esta manera la Q2. Max Verstappen se queda con el mejor tiempo en esta segunda clasificación y Sergio Pérez se queda en segundo lugar. Sigue teniendo buen ritmo, sigue teniendo buenos tiempos, así que parecía y pintaba que Sergio podía quedar por lo menos en los 3 primeros lugares, pero bueno, sería algo muy diferente.
Nos vamos entonces a la Q3, la última quali. Y obviamente empiezan, ¿no? Otra vez los titubeos, los pilotos como que en esa, tanto en la curva 3 como en la curva 15 y en general en toda la pista, que insisto, el grid no estaba muy bien. Trataban de ser más cuidadosos, por lo que los tiempos empezaron a bajar un poquito. Pero obviamente conforme cada uno de los pilotos y los monoplazas se iban comportando y adaptando hacia este asfalto, empezaron a tener buenos tiempos. Hamilton siguió muy bien. La verdad es que a pesar de que las prácticas Mercedes no figuró mucho, el caso de las qualis se mantuvo siempre ahí prácticamente en los primeros lugares. Consigue un gran tiempo y queda en segundo lugar. En P2 saldrá entonces para este domingo. Verstappen igual hace buenos tiempos, pero no puede rebasar el desempeño que hizo el piloto británico y el que sorprende. Si bien es cierto, como ya les había dicho, Ferrari ha venido muy sólido en estas, tanto las prácticas libres como la calificación, que se mantenía ahí, trataba de estar en el top 5. El caso de Charles Leclerc, que vuelve a sorprender y ahora consigue la pole position, la segunda de manera consecutiva. Hay que recordar que él consigue la pole en Mónaco, lamentablemente no puede largar al siguiente día porque también tuvo un accidente, como ha pasado este fin de semana, también un poco accidentado. Así que consigue en este caso su segunda pole consecutiva, la novena de su carrera. Un piloto Leclerc que, a pesar de su juventud, viene alzando la mano bastante duro con Ferrari. No le ha pesado ser ese hombre piloto 1 y quedarse con esa referencia, una escudería con tanta historia como es la del cabalino rampante. Se queda con esta posición, además ayudado de manera fortuita por su compañero de equipo Carlos Sainz, que junto con Yuki Tsunoda tienen igual un accidente prácticamente al final de la Q3, por lo que, al igual que la Q2, termina por un accidente. Tsunoda sí pierde de plano el control. Leclerc venía por detrás también tratando de hacer un mejor tiempo, pero tratando de frenar porque vio que Tsunoda derrapó. Entonces Carlos Sainz trata de frenar a tiempo, no lo logra. Y bueno, afortunadamente el caso del piloto español no tiene tantos daños. Parece que está bastante bien. Solo fue el alerón delantero, que sería cambiarlo. Así que no hay mayor problema. Pero bueno, esta bandera roja ocasiona que, insisto, ya no se puede reanudar la Q3. Por ahí muchos criticaban, ¿no?, Alfa Tauri, que la verdad es que ya no estaba peleando mucho. El caso de Tsunoda, y simplemente está estorbando casi en la pista. Pero bueno, todos los coches tienen derecho, ¿no?, a tratar de mejorar sus tiempos. Y así termina entonces prácticamente un reflejo, ¿no?, de lo que ha sido ese fin de semana. Accidentes por doquier, pilotos perdieron el control. Ya veremos si mañana tenemos un mejor clima. Se habla que a lo mejor subirá la temperatura unos grados y esto puede convenir al agarre, pero también sabemos que eso también afecta al desgaste de los neumáticos. Lamentablemente en esta Q3, en esta última, Sergio Pérez, que venía haciendo bien las cosas, otra vez el mexicano, lamentablemente hay que decirlo, no ha tenido buenos desempeños. Le falta, como comúnmente decimos aquí en México, un cuarto para el peso. Es decir, no logra ser contundente, sobre todo en la Q3, ¿no?, que es donde hay que ser ese piloto que ponga la mano sobre el escritorio, como lo hizo Hamilton, como lo ha hecho el propio Leclerc. El mismo Verstappen, que de repente tuvo titubeos, pero que va a alargar en la tercera posición, es cierto, en la segunda fila, pero va a alargar ahí. Y bueno, desafortunadamente Checo termina en la posición número 7, es decir, va a estar muy atrás. Si bien es cierto, esta pista no es tan rígida como Mónaco, tampoco es que haya tantos adelantamientos, pero podría en algunas zonas de este circuito callejero venir algunos rebases. Y sobre todo lo que tiene que hacer Checo, que le podremos dar ese beneficio de la duda, es que ya vimos, ¿no?, que los pilotos están perdiendo el control fácilmente. Checo, hay que decirlo, no cometió prácticamente errores en este circuito. Es cierto, a veces sacrificaba el tiempo, pero no tuvo accidentes como la mayoría, ¿no? Por ahí Kimi Raikkonen también tuvo un pequeño roce, el caso también de Nikita Mazepin. En fin, insisto, casi todos los pilotos por lo menos tuvieron titubeos. Checo es de los pocos que la verdad es que prácticamente no sufrió con esta cuestión, así que puede ser una ventaja. Si él no comete errores y los demás, como se está viendo la tendencia, cometen, puede ganar posiciones. Y en una cuestión, insisto, ¿no?, un poco de suerte y también una gran estrategia de Red Bull, que ya vimos en la carrera pasada que lo puede tener, puede ser que Checo todavía pueda pelear el podio. Pero hay que decirlo,
sigue decepcionando al mexicano, sigue decepcionando al tapatío, sobre todo en la Quali 1, que tiene el mejor ritmo prácticamente en cuestión de balance de promedio desde las prácticas libres hasta la calificación 2, pero en la Q3 se cayó de manera terrible e insisto, largará desde la posición 7. Así que bueno, ahí está entonces la cuestión, pequeño resumen de lo que pasó en este fin de semana, lo que llevamos para el Gran Premio de Azerbaiyán, que será este domingo. Y por supuesto nosotros estaremos contigo terminando el Gran Premio. Unas horas después, sabes que siempre estamos haciendo live con ustedes. Tenemos un invitado como siempre, como cada semana, hablando, platicando, reaccionando, por supuesto contestando sus preguntas, sus inquietudes. Estaremos este domingo como siempre, como cada carrera. Desde luego también te invito a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en nuestras redes sociales, porque siempre estamos ahí interactuando contigo, haciendo dinámicas, en fin, siempre estamos al pendiente de este mundo de la Fórmula 1 y por supuesto lo más importante, platicando contigo, que es lo que más nos importa. Por lo pronto entonces yo me despido, mi nombre es Cristian Cano, mañana domingo en el GP de Azerbaiyán, nos vemos y nos escuchamos después y esto es Tu Fórmula.